Bienvenidos a Dinámica Política en su segunda edición. Mi nombre es César Rodríguez y hoy ahondaré en el contexto histórico del conflicto ruso-ucraniano. Abordaré tres temas relevantes que pienso que hay que tener presentes para dilucidar bien lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Los tres temas son los siguientes: lazos históricos estrechamente cerrados entre las dos naciones, intereses económicos y energéticos fuertemente delineados y acuerdos bilaterales de cooperación política y militar, uno en el 94 y otro en el 97. Comencemos con lo que se conoce o se conocía como Ucrania antes del 1900. Ucrania cayó bajo el control de Polonia y Lituania y esto eventualmente llegó a ponerlos bajo el dominio del Imperio Ruso en el siglo XVII, bajo San Petersburgo. El país pues trata de cambiar la cultura ucraniana, impidiendo que prolifere el idioma y la cultura, valga la redundancia, y hace una especie de rusificación. Entonces la prensa y las escuelas públicas, se les prohíbe que enseñen en ucraniano, que se tienen que enseñar de ahora en adelante en ruso. Esto es por una parte algo. Eventualmente con la independencia de Rusia en 1918, gracias a la Revolución Rusa, el conflicto no para ahí. ¿Qué sucede? Sucede que el ejército blanco, si ustedes tienen memoria, los que iban en contravía de la revolución del socialismo de Lenin, aparecen muchos de ellos en el territorio ucraniano. Lenin decide castigarlos y prohibirles cualquier tipo de semilla para el cultivo. Esto genera una hambruna de proporciones masivas, con la muerte de aproximadamente 6 millones de personas en Ucrania, lo que se conoce como el granjero de Europa. Imagínense las proporciones. Después de esto, después del genocidio que hace Lenin ahí, eso fue en el 21 y en el 22, 1921 a 1922, pues eso fue suficiente para que murieran millones de personas, una especie de holocausto. En 1954, Ucrania es devuelto a los ucranianos por medio de un plebiscito que hace Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era ruso de origen ucraniano. Él entrega Ucrania a los ucranianos, él entrega Crimea a los ucranianos, pero él no entrega Sebastopol. Sebastopol es un puerto estratégico, puerto marítimo, que es la entrada al mar Mediterráneo, al mar Egeo, y es de tremenda importancia en esa parte del mundo. Eventualmente, con los cambios que vinieron luego por así decirlo, la evolución de la Unión Soviética, sus enemigos, sus amigos, todo lo que viene encima, Sebastopol vuelve a ser motivo de conflicto una vez que se vuelve a entregar en 1978, gracias a que la gran mayoría de la población en Sebastopol y Crimea son rusoparlantes, casi el 80% de la población. El problema es que ellos reciben su energía de parte de Ucrania, no de Rusia. Entonces hay un conflicto de intereses, pero ellos básicamente a partir de ahí fueron una especie de nación cuasi independiente. Es decir, ellos tenían su propia ley, son más rusos que ucranianos, pero reciben dinero, ayuda, financiamiento y energía de Ucrania. Ahora, si queremos ir más profundo de eso, podemos decir que la energía que recibe Ucrania por los gasoductos rusos, pues eventualmente termina ahí. Entonces, simplemente una transición. Ok. Como segundo punto, voy a hablar de los intereses energéticos y económicos entre las dos naciones. El conflicto como tal, en mi primer video expliqué que vino después, fue punto de quiebre el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych tuvo que irse, tuvo que dejar el país gracias a los fuertes enfrentamientos que hubieron en el Square, como se le conoce, en Maidan, donde hubieron las protestas. Miles de personas protestaron contra su régimen, lo que consideraban un gobierno proxy de Rusia y solo trabajando para los intereses rusos, que pues aquí la gran mayoría sabemos que son los intereses de Vladimir Putin. Cuando Viktor Yanukovych decidió no tomar el acuerdo que se había venido tratando, marinando con la Unión Europea sobre una integración económica más fuerte, de más tratados comerciales,
Viktor Yanukovych decide que no lo quiere y decide mejor que va a hacer un acuerdo más grande de intereses políticos y energéticos con Rusia. Esto desata la ira de las personas de la población en Ucrania que quieren una apertura, quieren una ciudad más moderna, quieren bienes más baratos, y esto termina en el derrocamiento de Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych se va y se levanta pues el nuevo gobierno de turno. Ahora, sostengamos ese pensamiento ahí. Los otros dos puntos que quería hacer sobre el contexto histórico del conflicto vienen a colación precisamente por pues, estos acuerdos que se habían firmado en el pasado. Uno de ellos fue el acuerdo que se firmó en el 94, el Memorándum de Budapest, el Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad entre naciones. ¿Qué es este memorando? El memorando es un acuerdo político entre potencias y entre estados nucleares para dejar de proliferar material nuclear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se firma en Hungría, por eso se llama de Budapest, en el 94 y ofrece garantías de seguridad por parte de sus signatarios. Sus signatarios en esta ocasión fue la Federación Rusa, Estados Unidos, el Reino Unido, China y Francia. Ucrania también. Ucrania en esa época era el tercer país con más material nuclear en el mundo, o sea, era una potencia nuclear. Gracias a este tratado, a este memorando, estos países signatarios lo firman y bajan su proliferación, y Ucrania entrega su material nuclear. Y aquí es donde viene el conflicto, porque cuando Ucrania cede todo su, por así decirlo, su músculo militar nuclear, queda a la deriva, queda la protección del tratado, y en eso ellos confiaban desde el 94. Volvemos ahí en un momento. Ucrania cedió 5.000 bombas nucleares, 220 vehículos de largo alcance necesarios para el desplegamiento de esas bombas, incluyendo 176 misiles balísticos intercontinentales y 44 aviones bombarderos de gran alcance con capacidad nuclear. O sea, no era algo pequeño lo que tenía Ucrania, y lo cedió pensando que de esta manera iba a protegerse contra algún tipo de ataque territorial. El memorando incluía garantías de seguridad frente a las amenazas o el uso de fuerza contra la integridad territorial de la independencia política de Ucrania, asimismo de Bielorrusia y Kazajistán. En 1997, este es el segundo acuerdo, el primero es muy importante, pero el segundo también. En 1997, bajo la presidencia de Leonid Kuchma, Ucrania firma el acuerdo con Rusia por la que cedía el puerto de Sebastopol durante 25 años. Este acuerdo se supone que iba a terminar en el 22, pero bajo el gobierno de Yanukovych obviamente se firmó la renovación en el 2010 por otros 25 años. Es decir, el puerto de Sebastopol quedaría en manos rusas previsiblemente hasta 2047. Ahora, si se pone esto en contexto, la ciudad es el puerto de la Armada rusa. Lo que decía, es un puerto muy muy importante. Está estratégicamente en el Mar Negro, desde el cual se puede atravesar el Mar de Marmara, puede llegar al Mar Egeo y al Mar Mediterráneo. Ahora, esto no es de gratis, el gobierno ruso tiene que pagar para estar ahí. Es un tratado comercial, casi que así se podría decir. Pese a que en base al acuerdo inicial la flota rusa podría permanecer hasta el 2017, como fue prolongado durante 25 años, el gobierno ruso tiene que pagar cada año 97 millones de dólares de la deuda ucraniana por el derecho del uso de sus aguas y por los recursos de radiofrecuencia. Estos son elementos realmente importantes porque vemos cómo están estrechamente ligados históricamente, están estrechamente ligados política, económica y militarmente, es decir, son casi que primos. El problema comienza cuando después del 91, si queremos tomar la caída del Imperio Soviético, de la Unión Soviética, ellos adquieren su independencia, ellos eventualmente en el 94 firman el acuerdo de Budapest, el memorándum de Budapest, salen de sus armas, salen de su protección, y en el 97 siguen haciendo concesiones hacia Rusia, son amigos comerciales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que debido a que los intereses del gobierno proxy de Viktor Yanukovych estaban haciendo un énfasis negativo en el paradigma
del ucraniano promedio, pues llegan las protestas, tumban a Yanukovych, montan otro gobierno. El problema es que hay tantos rusoparlantes y tanta población rusa en Ucrania, en Crimea, en Sebastopol, que esto estalla. Vemos entonces lo que está sucediendo, lo que expliqué en mi primer video, y hasta ahí es donde vamos en este momento. Ahora, por parte de Putin, lo último que se sabe es que Putin está llamando y está categorizando lo que está sucediendo como un problema entre estados. O sea, él ya ni siquiera está hablando de que son separatistas prorrusos los que están peleando y los que se han tomado Donetsk y otras ciudades de importancia en Ucrania, sino que ya los llama casi como que ellos son su propio estado. Entonces esto es un problema porque ya los está legitimizando, no solo los está, por así decirlo, respaldando militar y económicamente, ahora quiere que sean la nueva Rusia. Ese es el nuevo término que se está usando para dirigirse a estos separatistas. Ahora, el problema se ahonda más porque Putin pues no parece que va a parar sus intereses y su aproximación militar hasta que el presidente Petro Poroshenko, decida hablar con los separatistas, decida llegar a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo en donde se les permita tener su propio espacio independiente de Ucrania, pero al mismo tiempo en Ucrania, y pues todos sabemos que esto es más como una especie de tentáculo político y militar del régimen ruso. Esto no son, los separatistas estaban a punto de perder y de ser aplastados hace 2 semanas, pero como todos sabemos han entrado tropas rusas, ha entrado ayuda militar rusa y ahora vemos todo lo contrario. Ahora son los prorrusos los que están presionando al Estado ucraniano, están disminuidos los ucranianos, están esperando algún tipo de ayuda de Occidente, están tratando de entrar a NATO, a unirse a la OTAN, perdón, y de esta manera ser protegidos por los acuerdos en el que si un miembro de la OTAN es atacado, los otros miembros responderán. Y esto es algo que se puede complicar realmente rápido. Ahora, lo que se sabe últimamente es que los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos han dicho que, el régimen de Putin, si no para sus agresiones militares en una semana, va a conseguir que se estrechen las medidas económicas que se le han impuesto, es decir, se van a poner las medidas muchísimo más fuertes para el régimen de Rusia. Ahora también otros analistas han dicho que estas medidas pueden llegar, no van a ser rápidas, pueden llegar en octubre, es decir, para octubre los prorrusos separatistas habrán tomado más ciudades y se habrán regado más, por así decirlo, en el territorio ucraniano a la mirada atónita del resto del mundo. Tenemos que esperar cómo se desarrolla esto, esperemos que se pueda llegar a algún acuerdo diplomático y que los intereses de un gobierno como es casi que el gobierno totalitario de Vladimir Putin no prime sobre los intereses de una nación soberana como lo es la nación ucraniana. Pienso que tienen que dejarlos trabajar sus problemas a ellos mismos sin intervenir, mucho menos militarmente. Eso es lo último que se debería hacer. Incluso aún así hay mucha tela para cortar, se puede analizar muchas cosas. Entonces esto es más o menos en lo que va el conflicto. Esto es algo un poco más profundo, el contexto que estoy dando. Quedan muchísimas variables por fuera, obviamente, muchísimos elementos que vale la pena remarcar eventualmente. Hasta este momento, es como les digo, el programa Dinámica Política trata de hacer una especie de análisis furtivo, casual, darles los elementos como vienen, como se están analizando y que ustedes me digan cómo les gusta. Si les gusta, suscríbanse, déjenme saber qué tema político, qué conflicto les gustaría que se analizara y pues con mucho gusto lo haré. Entonces suscríbanse. El próximo tema que estaré analizando es el expansionismo del grupo ISIS. Ustedes conocen el grupo ISIS en Medio Oriente. Es una especie de superestado terrorista muy interesante para analizar. Lo estaré haciendo en mi próximo video, entonces comenten abajo, suscríbanse y déjenme saber qué piensan sobre eso. Que tengan buen día.